Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Radio Nativa Comunitaria del Valle del Carrizo. Esta tarde estamos con nuestros amigos del grupo Construyendo el Valle, quienes nos van a compartir el día de hoy un tema que se titula El alcohol, una experiencia en mi vida. Buenas tardes a los compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos. Esta tarde vamos a tener una charla con gente extraordinaria en la experiencia en nuestro alcoholismo. Vamos a platicar con mujeres. Es un tema difícil, es un tema controversial, es un tema de análisis y de reflexión, porque ¿qué hace una mujer en Alcohólicos Anónimos? ¿O de qué manera vive una mujer en Alcohólicos Anónimos ese mundo tan difícil? Ese mundo que apenas ellas conocen, ese mundo que apenas ellas entienden, valoran, respetan, porque han encontrado en él, en algunos momentos, un verdadero infierno. Gracias a Radio Nativa Comunitaria del Valle del Carrizo, por la oportunidad que se nos brinda de que esta tarde estemos juntos, que podamos platicar, que podamos charlar, que podamos brindar a quien nos escucha esa palabra en el lenguaje del corazón que nos brinda crear puentes de comprensión y entender qué es lo que realmente estamos haciendo aquí esta tarde. Nosotros somos miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, y Radio Nativa Comunitaria nos brinda este espacio, esta oportunidad para que quienes aún están sufriendo allá en los hogares, en los campos, en la soledad y en el silencio, el verdadero infierno de nuestra o de la enfermedad del alma, del alcoholismo. Buenas tardes a cada una de ustedes, me da mucho gusto que estén aquí presentes. Buenas tardes. La comunidad de Alcohólicos Anónimos agradece su presencia, agradece ese interés de compartir, de manifestar más allá del nombre, más allá de la personalidad de quienes somos, manifestar lo vivido, la riqueza, la experiencia. Ustedes vienen de un mundo de alcoholismo, ustedes llegaron a un mundo de alcoholismo, o ustedes conocen de alcoholismo. ¿Cuál es su experiencia con el alcoholismo? ¿Cómo vivieron el alcoholismo? Puede comenzar quien guste. Mi experiencia sobre el alcoholismo es una experiencia que yo viví desde el inicio de mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, y poco a poco me fui involucrando en conocer con el tiempo sobre el alcoholismo. En ese tiempo yo no sabía nada sobre esa enfermedad. Viví mi niñez, mi adolescencia con resentimiento, con impotencia, porque no entendía yo que sí era una enfermedad. Solo sabía que me dañaba, que me lastimaba, y conforme fui creciendo, pues se me dieron algunas responsabilidades que no eran adecuadas. ¿Y dónde vimos el alcoholismo? ¿Dónde lo vimos? El efecto del alcohol. ¿En qué lo vimos? Es decir, llegamos a casa, crecimos unos años y ¿en qué lugar vimos el alcohol? Pues yo en mi caso viví el alcoholismo cuando me casé. Ya que me casé fue cuando empecé a vivir ¿cómo les digo? Fue esa vida que tuve al casarme, porque en mi casa, cuando viví con mis padres, mi papá no era alcohólico, hasta que yo me casé y empecé yo a vivir el alcoholismo con mi esposo. Y fue algo muy, muy duro, porque mi esposo, pues yo lo conocí y lo conocí así, alcohólico, pero nunca pensé yo que fuera a llegar a un grado de sentir tanto odio, rencor, resentimiento contra él. Y así fue como fui viviendo, tuve mis hijos y ahí fue como fue mi vida más pesada. ¿Y usted qué podría decirnos de la charla que nos dice nuestra compañera? Pues al igual que ella, yo cuando me casé, pues ya
ya venía de una relación de familia tóxica por el alcoholismo. Igual me casé y se fueron dando los problemas sobre el alcoholismo, el faltar a casa, el esposo, el que duraba varios días o semanas sin trabajar, su problema de infidelidad, incluso su alcoholismo fue puerta para la drogadicción, y pues yo en ese tiempo no distinguía los síntomas de drogadicción, no sabía que el alcohol era la puerta para la drogadicción, y así fue pasando el tiempo, y hasta que me di cuenta de que cada día era más difícil la situación en el matrimonio. Ustedes también crecieron con la esperanza de decir, y ahora que me case con él lo voy a cambiar. A ver, platíqueme. Yo sí. Yo pensé que cuando tuviera el primer hijo, él iba a cambiar porque ya iba a tener un hijo, iba a tener una responsabilidad, y lo cual no fue así. ¿Por qué? Porque ya nació mi hijo y ya ocupaba su leche, sus pañales y todo eso, pero él nunca, no sé, yo vi que él nunca se hizo responsable, él se iba y no llegaba, no sé, salía mucho y siempre igual, nunca cambió, y así fue como fue mi vida de... ¿Y usted sí la cambió, lo cambió? No, claro que no, igual que mi compañera pensé que el matrimonio iba a resolver todos los problemas sobre el alcoholismo. Incluso yo lo conocí alcohólico, pero yo no sabía que era una enfermedad. Yo pensé que al casarme se iba a resolver el problema del alcoholismo, y no, igual se fueron acrecentando más los problemas, y ya cuando ya tuvimos hijas, pues más, o sea, más difícil la relación, no había comunicación, no había un interés, por lo tanto yo me vi afectada, crié mi propia neurosis, vivía como dos extraños en casa, y no era nada agradable vivir así, o sea, la impotencia de no saber qué hacer, de no saber cómo ayudarlo, y mantenía yo la esperanza, decía, va a cambiar, va a mejorar, y pues no. La felicidad del matrimonio, la ilusión de la jovencita, de la muchacha por casarse, no existió en el hogar. Llegó el miedo, llegó la ira, llegó el resentimiento, llegó el coraje, llegó la impotencia. Ustedes fueron humilladas, fueron vejadas, fueron violentadas en algún momento de su vida, fueron violentadas de cualquier forma. Maltratadas, sí, porque psicológica, verbalmente nos sentía, yo en lo personal me sentía una mujer que no valía porque siempre me lo estuvo diciendo, me recalcaba que yo no servía para nada, que yo no le servía a él, y sí me sentía mal. ¿Por qué? Porque yo lo veía a él y me hacía sentir mal con lo que me decía, me maltrataba verbalmente, y pues sí es algo que duele. ¿Y alguna esperanza? ¿Tenía alguna esperanza de que cambiara, o definitivamente se perdió? Es decir, yo definitivamente acepto que así voy a vivir toda mi vida. ¿No le daba miedo eso? Algún tiempo sí pensé que tenía la esperanza de que cambiara la situación, y desgraciadamente se me dijo a mí en mi casa donde me crié que si me casé y me tocó esa vida que tenía que aguantarme, y yo como que tenía esa programación en mi mente, y me hacía daño porque decía yo, no creo que todos los matrimonios vivan así, creo que hay otra vida mejor, que hay otra vida que puede estar uno bien, que puede tener la esperanza y la ilusión de vivir una vida mejor, y que me la merezco, que no por ser mujer no creo todos esos derechos, tengo los mismos derechos y obligaciones, y el de estar bien, de tener ilusiones, sueños, y dentro de esa enfermedad me perdí mucho, perdí los sueños, las ilusiones, a veces que me daba sentimiento el ver que mi familia se desboronaba, miraba yo, se está acabando, se está terminando,
pero siempre tenía ese sentimiento de esperanza y poco a poco se fue acabando y empezando otra etapa donde miraba la realidad y tenía más conciencia de lo que sí era la enfermedad. Me daba tristeza, pero yo tenía que hacer todo lo posible por estar bien. Yo quisiera escuchar algo, que las mamás, las madres, las esposas, las compañeras y compañeros en Alcohólicos Anónimos escucharan. ¿Qué historia pudieran relatar en sentido de lo que usted intentó, compañera, porque su compañero de vida se diera cuenta de que usted era un eje que tenía deseos de ser feliz? ¿Qué hizo usted? Es decir, le presté, le confié, hice esto y no resultó, me fraudió. ¿Algún comentario? Pues sí, muchas veces yo traté de que él se diera de una manera, ¿cómo le digo? Hice las cosas que ayudarle, tratar de ayudarle en lo que él ocupaba, si ocupaba una herramienta, ocupaba algo, yo trataba de ayudarle a comprarlo, pensando que él iba a trabajar, que eso lo iba a ocupar para su trabajo, y no fue así. Muchas veces le quité yo esa responsabilidad a él de que comprara las cosas él con su dinero, y yo le ponía todo. Yo quería que él dijera, no, es una mujer buena, es una mujer que hace las cosas y que no le pide nada a nadie, pero no fue así. Todo fue que tenía las cosas y las vendía, tenía las cosas y se deshacía de ellas cuando realmente hacían falta. Entonces todo eso, a mí, yo me fui dando cuenta de que no podía vivir así, que tenía que hacer algo, y lo que hice fue ya dejar de comprar, dejar de darle, de ayudarle. ¿Por qué? Porque para mí era difícil vivir con una persona como él. ¿Por qué? Porque no tenía, por más que yo quería ayudarle, él como que él no se daba cuenta de que yo, lo que yo hacía era para ayudarle por bien de él y por bien mío. Pero pues al igual yo no sabía eso de cuál era la enfermedad, cómo era, y pues ya que me di cuenta de cómo era, ya que supe cómo era la enfermedad, pues ahí fue donde ya las cosas cambiaron, donde ya se acabó todo eso que yo hacía, donde él ya no hice yo eso de que comprarle las herramientas, comprarle para la comida, comprar todo. ¿Por qué? Porque dije yo, no, con esto yo no ayudo y mejor aquí le paramos. Se parece a mi historia igual, la escucho a mi compañera y es lo mismo, es el resolverle los problemas al alcohólico. Incluso me daba vergüenza cuando tenía un trabajo estable y el patrón llamaba por teléfono, me llamaba a mí y me decía, oiga, ¿y su esposo? Y yo le mentía, y después me daba vergüenza, es que amaneció enfermo. Pues no, resulta que pues muchos días ausente, yo no sabía dónde andaba pues en la enfermedad del alcoholismo, faltaba mucho a casa y me avergonzaba a mí después mentir, decir, ¿cómo le dije eso a su patrón? Y después cuando lo miraba, el señor se sentaba a un lado mío y me decía, es cierto que ya no toma a su esposo, y yo no hallaba qué decirle, o sea, ¿cómo es seguirle mintiendo por tal de que no pierda su trabajo? Porque era una estabilidad económica que teníamos para la familia, pero yo nomás pensaba porque ese dinero no llegaba a casa, se perdía en el camino, no llegaba, o sea, del trabajo se iba y tomaba y no sé qué hacía, se perdía por muchos días y pues así se fueron dando los problemas hasta que pues yo dejé de hacer muchas cosas también, muchas cosas por él, y a raíz de eso pues él sintió que me decía, es que ya no me quieres, no, yo no te puedo seguir resolviendo toda tu situación desde el trabajo, ocupo unos zapatos, me decía, cómprame, y yo le resolvía absolutamente todo, pero no miraba yo que se mejorara la situación, que seguía la situación haciéndose más
problema más crónico, más pesado, más difícil, hasta llegar al punto de pensar en un divorcio. Y para mí era tan difícil pensar en un divorcio porque en mi familia nadie se había divorciado y me decían, usted se casó y pues tiene que aguantar todo lo que el esposo, el marido decida, haga. Y yo decía no, y me enfermaba física y emocionalmente, con una depresión espantosa, que no quería salir de mi casa, me asomaba por la ventana y con muchos miedos, mucha inseguridad, muchos temores, mucho pensar en el qué dirán. Y aún así tomé la decisión y se me hizo muy difícil, pero creo que llegué a estabilizar un poco mi mente y mi cuerpo. Estoy trabajando pensando en mi mente y mi cuerpo estar bien, porque dependen de mí mis hijas, y sé que todo se puede hacer, todo puede estar bien, con la ayuda de Dios, todo puede estar mejor. Bien. ¿Qué es ese sentimiento emocional que surge? Esa palabra guardada, esa palabra con ganas de gritar a quien de alguna manera posiblemente esté viviendo condiciones semejantes, porque no podemos hablar de alguien en particular, pero forma parte de una cultura de sometimiento, una cultura donde te dicen aguántate, tú lo querías. Sí lo quería, pero era parte de una ilusión de usted que cuando se casara las cosas iban a ser felices. Bien. El alcohólico como yo, tenemos esa personalidad de que nos gustan todas las mujeres. Nosotros sí. Es decir, yo sí tengo toda la libertad, yo sí puedo, yo voy contigo, súbete conmigo, vete conmigo con alguien, o sea, sí puedo. Y ustedes como mujeres no sufrieron el ¿qué andas haciendo ahí? Los celos, ¿por qué volteaste? ¿Por qué haces eso? Ese demonio del gigante de los celos, ¿a ustedes no estuvo presente nunca? Eso no me dejó, no me permitió hacer muchísimas cosas. En primer lugar, el que yo anduviera bien vestida, el que yo saliera, el que yo... mucha desconfianza. Y eso me causó mucho temor a él, porque si llegaba tarde, eso era un regaño. Si me iba con mis hermanas, era porque ya andaba haciendo cosas que no debía. Y si saludaba a un hombre, igual, era mucho los celos que no dejan que uno sea libre, que no dejan vivir, que no deja que uno sea una mujer que puede hacer muchas cosas sin necesidad, ¿verdad? De andarse cuidando, sin andar con ese temor que uno siempre trae, ese miedo que le tiene al alcohólico, porque yo sí le tenía mucho miedo le tenía, porque era una persona que yo siento que no se tocaba el corazón para decirle a uno las cosas, y esas cosas no se las decía a uno nada más, lo decía en público, y uno como siempre cuidándose del que dirán, y eso fue algo que no me dejó vivir. Igual me recuerda ahorita que dice mi compañera sobre los celos, una etapa muy difícil en mi vida, demasiado, que me inventaba alguna relación con alguna otra persona y yo me sentía mal, decía, esta es la confianza que me tiene, no confía en mí, me dolía porque realmente no eran lo que él decía, o sea, yo me ponía a pensar, decía yo creo que él anda así, piensa que yo ando igual, o sea, y a partir de ahí yo igual,
mucho miedo y más cuando empezó la drogadicción, más, o sea, la violencia psicológica e incluso pues, sexual, voy a decir. Muchas veces yo no deseaba, la verdad, yo no deseaba y por miedo me decían, pues es que tú eres la esposa, tienes que cumplir, tienes que... No, decía yo. Y muchas veces sí lo hice por cumplir, pero ahorita recuerdo y cada vez que lo he platicado y cada vez que lo platico siento como un frío, porque qué feo es por cumplir, porque ahí no contaban mis sentimientos, mis ilusiones, o sea, era como un objeto nada más en el momento y se acababa y como si nada. Entonces yo le tenía más temor porque ahí empezó mi problema más grande ya con la drogadicción. Y creo que algunas personas que me escuchan lo van a entender, las personas que han vivido esa situación igual me van a entender y me van a comprender porque es un infierno, la verdad, vivir así, no saber qué esperar cuando llegue, no saber qué esperar, no saber cuándo va a llegar y qué va a suceder en el momento y qué te va a pedir que tú no quieras hacer, que te haga sentir mal, que te dé vergüenza, que te dé miedo y no tener a quien platicarle, a quien decirle. O sea, en mi casa, porque en mi casa se me dijo, usted se casó y se aguanta, entonces ¿cómo voy a ir a mi casa a decir, me está pasando esto, qué puedo hacer, cómo me pueden ayudar? Incluso un día fui con un sacerdote y el sacerdote solo me escuchó. Después me fui casi escondiendo del alcohólico. Yo llegué a dormir en el piso porque le tenía miedo, o en otra parte donde yo podía de mi casa, por lo mismo, por esa violencia que yo sufrí, por esa violencia psicológica, verbal, sexual y los celos muy fuera de sí, o sea, muy pesado, muy difícil. ¿Qué podría decir? Es decir, esto me sujeta. Ahorita estamos platicando una serie de actitudes, momentos que se siente, se percibe la dificultad, lo difícil emocionalmente. Pero, ¿qué fue lo que animó a ustedes a tomar cierta determinación? Es decir, ya basta, ya basta de estar sufriendo porque sé que anda con esta, se metió con aquella, lo supe. ¿Qué fue lo que usted hizo para decir, yo deseo liberarme? Pues eran esas salidas que él tenía, que muchas veces no llegaba, se quedaba 2, 3 días, no sé, fuera de la casa y muchas veces me quedaba esperándolo a ver, estaba con el pendiente de él siempre y ya un día pensé, pues yo ya no voy a esperar, yo ya no me voy a quedar sentada toda la noche por esperar. Yo tengo que descansar, yo tengo que ser otra persona. Y un día yo le platico a mi cuñado y le digo, no, yo ya no quiero vivir así, yo ya quiero estar bien, quiero disfrutar a mis hijos y quiero vivir mi vida, pero vivirla bien, no estar esperando al alcohólico, porque el alcohólico no se preocupa por mí. Ese pensamiento tenía yo de él, que él no se preocupaba, que él se iba y no llegaba, se enfermaban los hijos y él perdido, me enfermaba yo, él perdido, y todo eso pues ya no es justo. Y pues fue mucha la espera para que él se diera cuenta. Y decía yo, pues él no quiere reaccionar, pues tengo que ser yo. Y por tantas cosas que vive uno con un alcohólico, porque un alcohólico es una persona que te maltrata, que te maltrata verbalmente. Entonces
yo al tenerle miedo a él, porque no sabía cómo iba a llegar, ahorita dice mi compañera, no sabía cómo iba a llegar él, si iba a llegar bien, iba a llegar enojado, iba a llegar tirando las cosas, iba a llegar maltratándonos, y de esa manera fue como pensé, yo ya no quiero vivir así, quiero ver de qué manera le ayudo, o no sé, esa fue mi decisión, decir, yo voy a ver de qué manera me ayudan y ayudo yo también, porque yo ya no puedo vivir así. Me sentía tan mal que pensé en muchas cosas, y dije, no, ya no quiero. En relación a ahorita al que está el tema sobre la violencia, yo creo que fue a donde llegué yo al límite, ya que últimamente sufría mucho la violencia en todos los sentidos, y sí quería yo, decía, debe haber alguna solución para poder rescatar a mi familia. Mi familia no es muy grande, pero sentía yo que mi familia, si éramos 3, 4, pero mi familia, y no quería, pues decía, el alcohólico con su enfermedad, sentía yo que se estaba acabando la familia, y yo decía, yo quiero estar bien también, yo quiero vivir bien, estar estable física y mentalmente, estando yo bien van a estar bien mis hijas, decía. Y así no, así yo me sentía perdida, no sabía. Para mí fue muy difícil tomar la decisión de vivir una separación, un divorcio, no fue fácil. O sea, me atemorizaba mucho, e incluso pues tuve ayuda, gracias a Dios, de un terapeuta, y creo que gente que me quiere, que Dios puso en mi camino, y pues a través del tiempo todo se fue dando en su tiempo y como cuando tenía que ser, y hoy me siento más tranquila, ya no, en las noches ya no vivo esperando que si va a llegar, que si casi tumbaba la puerta. Yo recuerdo que mi hija, la más pequeña, yo pensé que no se daba cuenta de los problemas, me decía, a veces me hablaba, me decía, mamá, acuéstate, me decía, yo se daba cuenta si estaba viendo por la ventana o abría la puerta, o si llegaba su papá, escuchaba la discusión, o ella misma lo miraba y lo miraba mal, y otro día se levantaba y me decía, ¿mi papá qué tiene? Ella no entendía, yo le explicaba. Ella sabía que era alcohólico, pero no entendía su drogadicción. Y hoy, gracias a Dios, un poco más estable en cuanto a mis emociones. Creo que hoy lo estoy haciendo, avanzando, al estar tranquila y mantener esa ilusión de que pues siempre hay una vida que puede estar mejor. Ahorita escuchábamos, con todo respeto, la palabra intenté ayudar. O sea, yo intenté, busqué ayudar. Y qué bueno que lo dice, porque estaba cansado de vivir la situación que estaba viviendo, entonces me propuse a ayudar. Lo entendemos como el hecho de que no me fui, me quedé dentro del problema, pero con la actitud de decir, de aquí para adelante, yo voy a poner mi granito de arena para ayudar. Sé que usted fue a los grupos de Al-Anon, donde usted empezó a compartir su experiencia, y las compañeras asistentes empezaron a ayudarla, a decirle, a guiarla, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de su ayuda? ¿Realmente funcionó o no funcionó? Pues primero que nada doy gracias a mi poder superior y gracias al amor, porque mi vida sí cambió, mis hijos volvieron a la casa, mis hijos no estaban, mis hijos salían en la mañana a la escuela, se quedaban con su abuela y ya no volvían hasta en la tarde, y en la tarde ya llegaban y viendo a ver si estaba su papá. Y todo eso
lo viví, lo fui viviendo en Alanón, fui aprendiendo muchas cosas que mis compañeras compartían, ¿verdad? Ahí fue donde yo siento que todo eso que yo viví fue mejorando, mis compañeras me ayudaron. ¿Por qué? Porque ellas compartían y eso fue algo muy grande para mí. ¿Por qué? Porque en el caso de él, pues ahorita yo ya no me preocupo mucho por él, yo ya no me preocupo porque yo vivía siempre preocupada por él, siempre andaba con él por todos lados, yo descuidé a mis hijos, yo no recuerdo que haya vivido con mis hijos experiencias de cuando estaban niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre vivía con él, siempre andaba con él, siempre andaba en donde estará, con quién andará, por cómo irá a llegar, qué me irá a decir, todo eso lo viví. Entonces yo siento que yo ahorita estoy viviendo una vida, no voy a decir tengo los mismos problemas, tengo los mismos, es todo, pero yo ya no lo tomo mucho a que él me esté diciendo, es que traes esto, es que eres esto, lo siento mucho, sea como sea, tienes que aceptarme porque así soy yo y yo te acepto así. ¿Ustedes creen que en toda la región del Valle del Carrizo sus palabras salen sobrando o en realidad habrá alguna familia que estará viviendo eso? ¿Habrá alguna familia? ¿Tú qué piensas? Claro que sí. Siempre parece que no hubiera problemas, que no hubiera el alcoholismo activo. Y conforme fui yo también escuchando y leyendo en Alanón algunas sugerencias y lectura y todo, yo me fui dando cuenta de, yo pensaba que nada más mi familia vivía sus problemas, el alcoholismo activo, y no. Hoy sé que aquí en el Valle del Carrizo hay muchas familias aún que están sufriendo los efectos del alcoholismo, o alcohólicos que no conocen Alcohólicos Anónimos, que no pueden dejar de beber, que necesitan ayuda. Quizás ahorita un alcohólico nos esté escuchando y diga, pues yo puedo buscar ayuda para mí o para mi esposa, para mis hijos, para estar bien. Es un sentimiento, por ejemplo, de ver una familia, de ver el caos que yo viví y ver una familia y me veo reflejada. Esa era yo. Ahorita, como decía mi compañera, sigo teniendo algunos problemas, los problemas no se terminan, pero ya trato de verlos con otra perspectiva, con otra forma de ver, de conocer, de poder entender, y sobre todo me ha ayudado a ser un poco prudente y humilde. O sea, tengo que ser consciente de poder ayudar a la gente, aunque sea con una sola palabra. Vamos a entrar a un tema muy polémico, de lo cual es para mí, no quiero que sea para nadie, dirigido a nadie. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de asistir a un programa de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, donde me brindan a mí la oportunidad de que yo deje de beber, pero conforme yo vaya viviendo mi programa, vaya mostrando ante los demás cambios de juicios y actitudes. Es posible que yo no sé si sus esposos o sus parejas hayan ido a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Mi pregunta es la siguiente: si asistieron a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿ellos no mostraban cierta personalidad de doble? Es decir, decían una cosa en el grupo, pero afuera ya con ustedes existía el mismo comportamiento. Pues conmigo yo lo sabía porque hoy él sí me lo dice, ya no se queda con eso, ya tiene esa confianza de decir, ¿sabes qué? Yo no hice esto, o no fui, te dije que iba a ir, no fui, pero yo ya no lo tomo con ese resentimiento, con ese coraje de decirle, ¿sabes qué? Me echaste mentiras, bueno, está bien, lo hiciste. ¿Por qué? Porque antes yo lo hacía, yo luego me enojaba y luego empezaba a decirle lo que no era, a decirle cosas que no debía,
hoy lo escucho y digo, pues ni modo, no fuiste y ya. Pero es algo, ¿verdad? Que es algo que yo siento un poco más de confianza, no voy a decir que hoy ya le creo todo, pero siento que ya le puedo yo tener un poco más de confianza. ¿Por qué? Porque la forma el trato que tengo yo es diferente. El trato ya es diferente porque ella nos trata diferente, él nos invita, ya no me quedo yo esperándolo a que me dice, mira, vengo por ti, vamos a salir. Ya no me quedo llorando, porque yo me quedaba llorando porque el hombre me dejó vestida y alborotada. Ahorita no. Él me dice, vamos a salir y para cuando yo venga tú ya tienes que estar lista, y eso es lo que hago, ¿verdad? Ahorita ya no me quedo sentada esperando, ya no estoy llorando, ya no. Y si él dice no puedo, no quiero, yo ya no le digo, pues yo sí quiero, yo sí voy a ir, y él sí me dice, bueno, está bien, vas a salir tú, si tú quieres ir tú ve, yo no tengo ganas, pero ya no nos quedamos enojados, ya no nos quedamos inconformes, pues. Y eso es algo que yo no vivía antes. ¿Por qué? Porque cuando yo quería salir, él decía, no, estoy cansado, ve tú, y yo, no, pues si no vas tú, no voy yo. Entonces ahí fue donde para mí eso fue un cambio muy... ¿Y para usted? Los extremos también, o sea, yo miraba que pues hizo el intento varias veces de asistir a un grupo de alcohólicos anónimos, y hubo los extremos, porque sí lo miraba yo que sí, como que mira, hay un cambio, y para mí era esperanza de que se va a mejorar y vamos a estar bien. Había un poquito más de comunicación, yo trataba pues de estar apoyándolo en lo que yo podía. Recuerdo en sus inicios, cuando recién nos casamos, hubo una persona que le regaló bastantes libros, entonces me dijo, ¿me ayudas? Claro que sí. Yo me puse a forrarle, recuerdo todos los libros, eran como 10 libros, y yo incluso me puse a leer, y yo no entendía mucho la literatura, pero lo que yo alcanzaba a entender le platicaba a él, y me decía, fíjate que eso lo escuché, creo que me va a ayudar. ¿Dónde está ese libro? Ya se lo daba. Eran de 10 a 12 unos libritos, como que eran folletos, y a mí también me gustó la literatura, había unas historias, y recuerdo que llegaba unos días que estaba bien, y después era el otro extremo, era la otra cara de que estaba enojado, de que ya llegaba molesto, de que me gritaba, que yo ya me asustaba. Entonces decía, ¿cómo está esto? O sea, no entendía, todavía no entendía yo la enfermedad del alcoholismo, no sabía realmente. O sea, yo sabía que había problemas, pero yo no entendía que él también sufría, que tenía sus depresiones, sus propios problemas, y yo traía los míos, pero yo empecé a darme cuenta de que yo tenía que estar tranquila, de que tenía que estar bien para mí misma, porque yo llegué a sentirme mal físicamente, y empecé a ir con doctores, y los doctores me decían, a usted no le sale nada, ni en análisis, ni un ultrasonido. Y yo entonces decía, ¿entonces qué tengo? Pero era eso, los problemas que me enfermaban física y emocionalmente, y pues yo empecé a darme cuenta, a entenderme que tenía que cuidarme. Bien, yo creo que llegamos qué hermoso es el recorrido que hemos hecho esta tarde. Fíjense, llegamos quizás al punto más interesante que nosotros, quienes vivimos un programa, tenemos que entender. Los cambios que nosotros requerimos de una enfermedad llamada alcoholismo, dicha por la Organización Mundial de la Salud, no por nosotros, es que comprender y tolerar al compañero alcohólico que está junto a nosotros. ¿Por qué? Porque llegamos a descubrir y a escuchar que el alcohol fue una forma de fugarse, de huir de males más profundos de la enfermedad del alma. Es decir, ¿qué fue lo que lo hizo actuar de esa manera? ¿Qué es lo que nos hace actuar de esa manera?
Pero también estamos conscientes de que lo único que nos puede ayudar es la práctica de un programa de Alcohólicos Anónimos, pero la práctica. Existe una serie de ideas en el sentido de que nosotros no sabemos detener a los alcohólicos, de que nosotros, por culpa de nosotros, no se quedan. Aparte también el alcohólico, como yo, dice, si mi esposa me quisiera, si mis hijos me comprendieran, si mis abuelos me respetaran y me dieran, no sé, las 10 hectáreas a mí, no se las dieran al otro hermano, quizás yo fuera un hombre bueno. ¿Ustedes qué piensan en relación con eso? Que a veces deseamos que, pienso yo que es como una carencia, un vacío, voy a hablar personalmente, que yo sentí mucha carencia de afecto, de cariño, y indiscutiblemente me doy cuenta de que andaba buscando yo llenar ese vacío, buscar la manera de que ese vacío llenarlo, y busqué cariño en las demás personas, en mi familia, y no, después en mi matrimonio, y no, o sea, y decía yo, debe haber algo que no esté buscando yo en las personas. Y hoy en este tiempo sí lo he llegado a sentir. Creo que me ha servido mucho escuchar todo lo relacionado a la enfermedad del alcoholismo. Entiendo mejor a las personas y sé lo que es vivir en la enfermedad del alcoholismo, cómo el alcohólico, pues sí, en verdad quiere cambiar, pero muchas veces es más fuerte su adicción al alcohol, y de verdad que ojalá que alguien que esté escuchando pues le ayude, le sirva todo lo que se está diciendo aquí en relación al alcoholismo, y que sí existe una solución, que hay una esperanza, hay una fe, y esa fe viene pues de ese yo, de querer estar bien. El estar aquí me gusta porque a través de alguna palabra, alguna situación de las que yo viví, pues le puede ayudar a hacer un cambio a alguien, le puede servir. Bien, pueden llamar 6682 57 53 62, y con todo gusto nosotros las comunicamos con las compañeras. Un último comentario que no quiero que se quede en la mesa de esta charla. Ustedes se han dado cuenta de que hoy el alcoholismo en la mujer es más amplio hoy. Vemos más mujeres tomando en todo el país. La muchacha, la señorita casada o no casada, llega al expendio ya, rompió esquemas sociales. Antes les daba vergüenza, no, acá escondiditas un bote, ¿no? Hoy se rompió un esquema y la mujer está tomando, fíjese, estadísticamente está tomando más que los varones. Esa es una. Número 2, para que vayamos enfocando y terminemos esta charla, la cerremos. Hablamos del punto de vista de la mujer casada. ¿Cuál es la forma de vida que ella está teniendo en relación con un matrimonio disfuncional? Es decir, no está funcionando. Pero habrá solteras que estén sufriendo el alcoholismo de su padre, o habrá solteras que están sufriendo las relaciones conflictuadas del matrimonio. Lo habrá. ¿Qué podrían decirle ustedes a ellas en su experiencia? ¿Qué les pueden ofrecer en decirles el camino que nosotros recorrimos no es bueno, no nos dio buen resultado? Pues yo antes de casarme, yo pensé que como yo no vivía el alcoholismo en mi casa, pues yo me casé con el alcohólico, pensando que él iba a cambiar. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Fue que no. Entonces ahorita, si hay una
muchacha que tiene a su novio todavía, que todavía no se casa, pues creo que ahí es donde uno debe de ver las cosas, ¿verdad? De estar a ponerle atención a eso. ¿Por qué? Porque es una ilusión y muchas veces creemos que con eso, que llegando al matrimonio él va a cambiar. Eso no es cierto, no cambian, ellos no cambian, ellos están con la enfermedad y uno cree uno que sí van a cambiar, pero no es así. Y eso yo creo que es algo que yo pienso que las muchachas que todavía tienen a su novio y que todavía no se casan, ¿verdad? Pues que le pongan atención a eso. ¿Por qué? Porque el casarse con un alcohólico es un sufrimiento. Si no busca ayuda a tiempo, pues se hace una relación que no lleva a nada. Pues tal vez algunas se quedan, pero otras no. Y una sugerencia, pues el número de teléfono que les acaban de dar, si gustan hablar y buscarle ayuda, sea al papá o al novio, sugerirle, mira, está este grupo de Alcohólicos Anónimos, y yo creo que sí es posible una relación sana y feliz si se le apoya, si se le ayuda, si le dice, yo escuché esto en la radio, yo escuché este número de teléfono, y quizás esa sea la ayuda que está esperando esta persona alcohólica, sea el papá o sea el novio, y tratar de ayudarlo, de apoyarlo, y creo que así se hace la diferencia en una relación, porque sí es difícil, complicado, no conocer, no saber. Creo que en el tiempo mío y de mi compañera, pues no teníamos información sobre el alcoholismo, no sabíamos dónde pedir ayuda ni para el papá, el tío, el hermano, ni para el novio. Bien, esta tarde nos permite a nosotros reflexionar hacia el interior y darnos cuenta la realidad que estamos viviendo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y la esperanza de lograr un mundo, un cambio de vida. En el Valle del Carrizo existen 5 grupos, uno en Bacorehuis, 2 aquí en la cabecera de Sindicatura del Carrizo y 2 en Jaguara. Cada uno de ellos cumple con un objetivo: transmitir el mensaje al compañero alcohólico que está sufriendo. Dentro del grupo suceden tantas cosas: la catarsis, revisarnos qué realmente hemos hecho, y sobre todo no hay requisitos. No importa lo que hayas hecho ni qué tan bajo hayas caído, pásale, eres bien recibido. Una taza de café y una palabra amable y la oportunidad de decirte: deseamos que tú encuentres lo que a nosotros se nos ha regalado. Esta tarde es un gran regalo con nuestras compañeras. La Central Mexicana está abierta a compartir la experiencia. Esa es nuestra mejor riqueza. A ti, que estás allí en la soledad y en el silencio, que estás allí en el miedo, en la falta de la decisión, quizás te dé pena socialmente aceptar que tienes un problema, como a mí me dio mucha vergüenza. ¿Cómo yo, si soy esto? Alcohólicos Anónimos ofrece la única alternativa para la solución del problema del alcoholismo. Hay otros esfuerzos que hacen su gran esfuerzo. La ciencia médica no ha descubierto un antídoto o una vitamina para aliviar el alcoholismo. Espero que algún día lo haga. Pero mientras no lo haga, más de 14,000 grupos en el país están abiertos todos los días, luchando, platicando, viviendo el respeto y la tolerancia, comprendiendo al violento, al resentido, al enojado, porque no podemos llegar a Alcohólicos Anónimos aquellos que estamos bien. Yo tuve la oportunidad de llegar, pero no llegué porque soy un ser humano, un angelito. Llegué
por la multiplicidad de problemas como consecuencias de mis actos indebidos. Por ello, esta tarde le agradezco a Radio Nativa Comunitaria Valle del Carrizo, a las personas que nos escucharon, pero sobre todo a las compañeras que hoy nos brindan su experiencia sin temor, con esa fortaleza, con esa energía, con ese vigor, están con nosotros. Esto tiene que pasar. Esto tiene que llegar al rincón más oscuro de nuestros hogares para que sus palabras no sean estériles. Y el esfuerzo que ustedes hacen esta tarde se siembre en el corazón de aquellos compañeros y compañeras que nos están escuchando. Les agradezco, en nombre de la Central Mexicana, cada una de sus palabras, el esfuerzo, esa riqueza de su experiencia. Hay que empezar a darla, hay que empezar a vertirla. El próximo lunes nos vemos aquí con una charla más entre mujeres. Y al público, a mis amigas, a las personas que nos escuchan, aquí está una silla para ustedes. Vamos platicando y nos vemos por la radio. Esta ha sido la participación de nuestros amigos Construyendo el Valle. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Para Radio Nativa Comunitaria informó Ignacio Merino.